Aleluya. 29. Porque a los que antes conoció, también los predicó, para que fuesen, hechos conforme al linaje de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30. Y a los que predestinó, a él también llamó, y a los que llamó, a él también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. a estos también glorificó. Dale una alabanza fuerte al Dios Todopoderoso. Aleluya. El llamado de Dios. Amada iglesia, estos dos versículos encierran todo lo que significa el propósito de Dios para con el hombre. Todo lo que usted ha leído de Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 22, 21, que es el último verso, si la memoria no falla, están resumidos en estos dos versos bíblicos. En Romanos 8, del 28 al 30. Y hay que entender algo, hermanos, que hay que interpretar y leer bien las escrituras para poder entender mejor, bendito sea el nombre del Señor. Si usted lee las escrituras, ¿qué comienza diciendo el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué comienza diciendo en el verso 28? Hay que leer bien el texto, porque la Biblia dice de los que aman a Dios. No habla cualquiera, no le está hablando a todo el mundo, le está diciendo y sabemos o entendemos y estamos conscientes que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien. Hay que aprender a leer el texto porque no todos aman a Dios. Puede ser una iglesia con miles de miembros, pero no todos aman a Dios. Y la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a su nombre la gloria. Ahora, esta parte de que los que aman a Dios, todas las cosas, la parte que dice todas las cosas les ayudan a bien, va a sonar un poco raro, pero lo podemos interpretar de una forma o de dos maneras. Primero, una vida sin Cristo y después una vida con Cristo. Usted debe entender que la omnisciencia de Dios hace que Él esté en todos lugares, hace que el cierto Dios que lo llena todo, dice su palabra, Él está en todo lugar, en todo tiempo. Con el hecho de que alguien que no conozca a Cristo, que esté pervertido en el pecado, eso no quiere decir que Dios no le esté viendo lo que está haciendo, bendito sea el nombre del Señor. Pero hay que entender algo, hermanos. Dice la Biblia que los que antes Él conoció, está hablando de una presencia de Dios en un 1 Pedro 2. Presencia que Él ya sabe todas las cosas, Él conoce todo. Antes de la fundación del mundo, Él sabía cómo iba a crear, cómo iba a ser. Pero lo que me llama la atención es algo, porque Él dice, antes conoció, los que antes conoció, bendito sea el nombre del Señor. Y usted debe entender que antes de que usted y yo naciéramos, Dios ya nos conocía. Aún en ese mundo de pecado, Dios nos conocía. Aún en ese mundo de maldad, Dios nos conocía. Aún cuando nos revoltábamos con el pecado, aún Dios ahí nos conocía, bendito sea el nombre del Señor. Pero aún en esa vida, todo obra para bien, bendito sea el nombre del Señor. Escúcheme, no quiero que se malinterprete, yo sé que el llamado es por gracia. Nadie vive a Cristo por lo que es, sino por lo que Dios va a hacer en esa persona. Pero yo me atrevo a decir, sin temor a dudar, conforme a lo que yo he leído, que aunque el hombre aún no conozca a Dios, aún en medio del pecado y tantas cosas, antes de que Dios lo llame, Dios está forjando algo en él. Dios está preparando algo en él, bendito sea el nombre del Señor. Y en esos casos hay muchísimos, podemos verlos en la Biblia, que antes cuando los hombres no conocían a Cristo eran malos, perversos, perseguidores, pero aún cuando vinieron a Cristo, aún con lo que tenían en el mundo, que no usó para hacer grandes prodigios, aún en las cosas de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y a su nombre la gloria. Vea, la Biblia dice que Juan el Bautista fue antes de que naciera, él estaba profetizado. Y a su nombre la gloria. 800 y pico años antes de que naciera Cristo, Isaías lo profetizó. Pero Juan el Bautista aún no salió del escenario hasta cuando era el momento indicado. Él estaba predestinado. Pero
A diferencia de nosotros, que él no tuvo vicio, nosotros sí. Hubo algo que me llamó la atención. Es que cuando él sale a predicar, el carácter que él tiene y soltar una palabra es algo de admirar, hermanos. Pero ese carácter que él suelta, lo aprendió en el desierto, en su vida nómada, que él andaba de aquí por allá estudiando y tantas cosas más, estudiando las escrituras y tantas cosas más. El Dios fue forjando en él un carácter, fue forjando en él un temperamento, fue forjando en él un carácter, un hombre de verdad, que tenía que separar una palabra, tenía que ser con poder y autoridad, bendito sea el nombre del Señor. Pero eso es lo que me permite entender, que a veces nosotros, sin saberlo, en el mundo, a veces Dios nos está preparando para muchas cosas. Yo me atrevo a decir, hermano, que yo me imagino que cuando la mujer antes de conocer a Cristo estaba envuelta, allí metida como entre los hombres tomando y tantas cosas, y la gente lo murmura, la critica, que la borracha, que no sé qué, no sé cuánto, y esa mujer ahí en medio de todo, no me interesa que diga lo que quiera, yo sé que no conoce a Dios, pero yo me imagino a Dios diciendo, si esa mujer es así, aleluya, ¿cómo será el día que yo la llame y la forje con un carácter de verdad? No va a tener vergüenza del evangelio, va a tener vergüenza de predicar mi palabra, no le va a importar lo que diga la gente, no le va a importar nada, bendito sea el nombre del Señor. Y a su nombre la gloria. Porque dice, los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó los llamó. Antes de que usted venga a Cristo, Cristo lo va a llamar a usted. Y antes de que usted, Cristo lo justifique como una vida santa, usted y yo como pecadores. Pero debe pasar algo en nuestra vida para que Dios pueda hacer el llamado. No sé si me están entendiendo. Mira lo que dice la Biblia. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Seguro? ¿Seguro? Mira la foto de alabanza si te está convencido de eso. Mira, la Biblia dice que Moisés tuvo 3 etapas. Cada etapa de 40 años. 40 años siendo egipcio. 40 años errante y pastoreando ovejas primeramente. Y los últimos 40 siervos de Dios. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que yo no sabía que Moisés iba a matar a un egipcio? ¿Usted cree que Dios no sabía que Moisés iba a salir corriendo después que lo mate? ¿Usted cree que Dios no sabía eso? Pero todo obra para bien. Todo obra para bien. Bendito sea el Señor cuando Dios sabe aquellos que llaman y van a responder al llamado. Todo le obra para bien. Moisés tuvo 40 años en Egipcio y aunque la Biblia no lo registra, bendito sea el nombre del Señor, la ciencia, la cultura, tantas cosas que hay hoy en día. Bendito sea el Señor, habla de que Moisés era un hombre preparado, Moisés era un hombre universitario, como actualmente podemos decir, un hombre que sabía la distancia del sol a la luna, de la tierra al sol, conocía todo eso porque los egipcios y la ciencia ya estaba avanzada para ellos. Moisés no era ningún ignorante, hermano, pero aún así cuando Dios quiso que pasara ese suceso, que hizo Moisés fue correr, y cuando Moisés estaba huyendo por el desierto, ¿qué lo hizo Dios? Fue que hizo el llamado, le dijo, Moisés, Moisés, Moisés. Entonces él me está entendiendo aquí, bendito sea el nombre del Señor. Usted quizás está aquí sentado, pero usted no sabe ni por qué, pero Dios se le puede decir algo, es que Dios usó algo, usó un problema, un proceso, usó algo para poderlo llamar, porque usted andaba predestinado para Dios. Dios ya lo había conocido antes a usted, ya lo había visto usted antes de que sus padres ahora nacieran, ya Dios te había conocido, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. A su nombre la gloria. Y en esos casos hay muchos hermanos, hay muchos casos. Este es uno como por ejemplo, este es el ejemplo del apóstol Pablo, sí, la Pablo, la madre iglesia, perseguidor, asesino. Y Dios permite que Pablo se vaya
cristianos. Pero cuando está allá, Dios se le aparece. Y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Usted cree que el Señor no estaba consciente de todo esto? Pero Dios permitió que Pablo llegara hasta donde pudiera llegar. Era porque el Señor iba a usar ese conocimiento de Pablo incluido en los fariseos bajo la tutela de Gamaliel. Bendito sea el Señor. Es porque el Señor iba a usar ese conocimiento. Pero ahora para su propio bien, bendito sea el nombre del Señor. Porque Él usaba la escritura para matar y perseguir. Pero ahora, bendito sea el Señor, Dios lo iba a usar con ese mismo conocimiento. Pero para que se parara frente a los reyes y los gobernantes. Porque dice Hechos capítulo 9:15, que dice, el instrumento escogido me es, y yo le voy a enseñar lo que es padecer por mi nombre. Yo le voy a enseñar lo que es tener que sufrir por mí. Va a llevar mi palabra, pero va a sufrir. Va a pasar tormento, bendito sea el Señor. Porque dice que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Y a su nombre la gloria. Mira lo que dice. Aquí hay algo que me llama la atención, hermanos. La Biblia dice, esto es, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ojo, a los que aman a Dios, solo los que aman a Dios, aún los malos que viven es para su bien. Los que aman a Dios, no los que no lo aman. Los que no aman a Dios, todas cosas critican. Todas cosas se quejan de Dios. Pero los que aman a Dios saben que las cosas son para Él. A su nombre la gloria. Mira lo que dice. Hay una alabanza fuerte que Dios tiene en la iglesia. Aleluya. Mira lo que dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito, no al propósito del hombre, el propósito de Dios. Conforme al propósito de Dios, Dios llama a la gente. Dios no llama a nadie por igual. Todo el mundo tiene problemas, circunstancias diferentes, sucesos diferentes. Y a su nombre la gloria. Pero dice la Biblia que conforme a su propósito son llamados. Ahora, aquí hay algo interesante, amada iglesia. Porque mira el propósito de Dios. Tú lees en español que dice conforme a su propósito y nada más. Y tú dirás, pero ¿cuál será el propósito de Dios? Pero me llama la atención algo. Porque la palabra propósito que usa aquí, aleluya, viene del griego prótesis. Y no es la prótesis que usted conoce. No tiene nada que ver eso. Es una palabra pero muy diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Y prótesis quiere decir plan, designio. Algo que Dios ya ha designado, algo que Dios ya presentó. Y a su nombre la gloria. Y esto, quizás te va a sorprender, tiene que ver mucho. Esta palabra de prótesis tiene que ver mucho con el pan de la preposición. ¿Usted sabe cuál era el fin cuando el Señor puso los panes de la preposición en el templo? ¿Por qué lo ordenó? No era para tener el adorno, ni tampoco simplemente para que el sacerdote llenara el estómago. Tenía un simbolismo y un significado, representaban algo. Pero escuchen, dice que Dios a los que llama son conforme al propósito que Dios tiene. Y ese propósito es la palabra prótesis. Y esa palabra prótesis, bendito sea el Señor, quiere decir plan, voluntad, designio, presentar. O sea que Dios en su plan ya había designado algo. Dios en su plan ya había propuesto algo. Bendito sea el nombre del Señor. Así como Moisés estaba en el desierto vagando, aún cuando estaba en Egipto ahí cuidando, huyendo, aún era el propósito. Pero cuando llegó el propósito de Dios, cuando llegó el plan perfecto de Dios, ahí llegó el momento. Ahora está Moisés huyendo, que anda por ahí esclareando, que es un asesino porque ha matado. Ahora llegó el momento de hacer el llamado. Ahora llegó el momento de presentarle mi plan. Ahora llegó el momento de los designios que yo vino contra él. ¿Y cuál es el plan designio? Es
llamado porque el propósito es igual. Todos tienen que venir igual. Y a su nombre la gloria. Ahora, Dios conforme al propósito lo está llamando. Pero esto de un llamado no es simplemente un llamado que Dios le está haciendo. No. Es un llamado. Y este llamado tiene una función. Este llamado tiene características. Este llamado es un oficio que tiene que ejercer aquel que tiene un propósito de Dios. No es simplemente un llamado de que Dios te llama y toma bendición y toma bendición y recibo solamente no. Este llamado que Dios hace a cada uno de nosotros, independientemente de cómo nos haya llamado, pero el llamado es igual para todos. Es que esto tiene un designio, el llamado tiene un propósito y ese designio y propósito para todos nosotros igual. Que todos tenemos que servir como sacerdotes en la casa de Dios, que todos tenemos que comer el pan como los sacerdotes comían el pan. Bendito sea su nombre, y ese es el propósito de Dios. En su nombre, la gloria. Vamos a estar comiendo este pan. O están comiendo televisión. Están comiendo Facebook. No tiene internet. Si estuviera así, hay una alabanza fuerte a Dios que vive. Ahora, mira cómo se desarrolla el plan de Dios para la humanidad. Dios es el llamado para todos, absolutamente todos. Pero lastimosamente no todos responden al Señor. Lastimosamente. Dios a todos les sirve la mesa, pero lastimosamente no todos quieren comer. Lastimosamente es así. Y el que no quiere comer ni quiere ser llamado, lastimosamente puede. Pero esto es para los llamados. Esto es para los que han aceptado el designio, el propósito, el plan de Dios en su vida. Y a su nombre la gloria. ¿Cuántos han aceptado el propósito de Dios en su vida? ¿Cuántos han aceptado el propósito de Dios en su vida? Pero no están convencidos de estar seguros. A la alabanza fuerte a Dios que vive y reina. El pan de la revolución habla de comunión. Y ese es el propósito de Dios, que el hombre tenga comunión con Él. Pero esto no es así de fácil y sencillo. No es así. Porque si yo digo el plan de Dios es tener comunión, todo el mundo busca a Dios, gloria a Dios por eso, pero no es así de sencillo. La Biblia lo estipula como es, cómo tenemos que hacerlo. Y ahí está el detalle, ahí está el problema de nosotros. Y aquí le dice Dios, te dará una bendición, todo el mundo viene con los brazos abiertos. Pero cuando dice sí, pero Dios quiere santidad, ahí todo el mundo la conserva. Tú dices Dios te va a prosperar tu casa, todo el mundo corre. Pero cuando dices, pero hijo, no tiene que cambiar de vida, ahí todo el mundo retrocede. Y a su nombre la gloria. ¿Vive o no vive? Ahora, miren lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Vamos al libro de Efesios. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso Jesús. Aleluya. Efesios capítulo 1. Vamos a leer el verso 11. Mira lo que dice. Efesios 1:11. Preste atención. En Él, o sea, en Jesús. Así como tuvimos
voluntad. Este es el principio de su voluntad. El propósito, que todo hombre tenga comunión con Dios, que todo hombre sea salvo. Por eso Dios lo llamó a usted. Ese es el propósito de Dios, que usted tenga comunión con Él, que usted coma este pan vivo, bendito sea el Señor, que usted sea diferente, que usted sea salvo por Él. Eso como Dios. Independientemente si te da carro, casa, gloria a Dios si te da eso, pero en sí ese es el propósito, que Dios quiere salvarte, que tengas comunión con Él. Pero si usted rechaza ese propósito, sabe, se pierde. Pero si usted lo recibe, va a ser glorificado. ¿Cuánto quiere tener comunión con Jesús? ¿Cuánto quiere tener comunión con Dios? Levante la mano que tiene comunión con Dios. La Biblia dice: si quieres ser mi discípulo, toma su cruz y sigue. ¿Por qué baja la mano? Gloria a Dios. El que quiera ser mi discípulo, toma su cruz y siga. El que no aborrece padre, madre, hijo antes que yo, no puede ser digno de mí. ¿Adiós? ¿Qué hago, mis hermanos? Gloria a Dios. Qué fácil tener comunión con Dios, las bendiciones, las promesas, mi familia restaurada, poderosa, hermosa. Pero comemos la cruz, moramos a nosotros mismos, moramos al mundo. En su nombre la vida. Vive Cristo para siempre. Ahí en Efesios capítulo 3, amada iglesia. Estamos en Efesios, vamos al capítulo 3 ahora. Mira lo que dice. Verso 11 mismo. 3:11. Mira lo que dice. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Este propósito es eterno. La comunión que usted vaya a tener con Dios va a ser eterna. Ni la muerte, ni cuando este cuerpo vaya al sepulcro puede terminar esa comunión. Porque dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17 que cuando suena la trompeta será arrebatado y estaremos siempre con el Señor. O sea que el propósito de Dios traspasa la frontera, traspasa la una y la muerte lo puede detener. Esa comunión que Dios quiere. Y ese es el propósito de Dios, que la iglesia tenga comunión con su Dios, tenga comunión necesaria para vender. Pero hay que comer el pan. Pero hay que comer el pan. Y a su nombre la gloria. ¿Qué más dice, amada iglesia? En Romanos. Conforme al propósito son llamados. Aleluya. Dios los llama conforme a su propósito. Santo es el que vive. Ahora mira, tenemos esta palabra llamado tiene quietos. Y quietos es una palabra derivada para quietos, el Espíritu Santo. Y quietos es una palabra derivada de Eclesis, que es llamado también. Pero aquí hay algo que me llama poderosamente a mí la atención. Porque vimos lo que es propósito, que Dios quiere tener comunión y salvación para cada hombre. Pero esta palabra, perdón, no, es un llamado que hace, pero no es un llamado como de decir de que recién te quiero hacer un llamado. Más bien es un llamado como de recordatorio, como decir, acuérdate, yo te llamé y un plan eterno contigo, no te olvides de tu llamado. Sabes que conmigo la comunión, sabes que conmigo que tienes que estar. No sé si me entienden entender. Esta palabra llamado no es un llamado como que tú recién estás llamando a alguien para decirle qué es lo que hay que hacer o cómo se van a hacer las cosas, no. Este es un llamado de recordatorio, de decirle, no te olvides que tú le sirves a Dios. No te olvides que antes de que yo te llame, yo te conocí. No sé si
si me quedan a entender, amada iglesia. Y si hablan de un llamado de recordatorio, quiere decir que yo estoy en la mente de Dios. No sé si me están entendiendo, amada iglesia. Cuando usted llama a su nieto, no lo puede decir que lo llama ahorita, no lo puede decir que lo llama por primera vez. Ya lo conoce años. Pero si usted lo llama, es porque ya lo conoce. Y está en la mente suya. No me está entendiendo. Le estoy diciendo que en el propósito Dios quiere comunión y salvación. Pero en el llamado no es que recién te está diciendo que vengas a hacerlo, no. Te está haciendo un recordatorio. Acuérdate que tú eres un siervo y quiero comunión contigo. No te olvides del llamado. Acuérdate que tú eres un hijo de Dios y tienes que estar cerca de Dios. Acuérdate que tú hiciste un pacto con Dios y ese pacto no lo puedes romper. Acuérdate que hay un propósito y esa comunión no puedes olvidarte jamás. Gloria a Dios. Mira cómo se va desarrollando el plan de Dios. El llamado de Dios en la humanidad. Solo es imposible para muchos. Pero así es Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? No, en el capítulo 1, verso 5, cuando Jeremías, como muchos de nosotros, comenzamos a meter pretextos a Dios. Eso, antes de que formase te conocí. Y yo te digo el profeta de la nación. No me está entendiendo. No me está entendiendo. Yo estoy usando Jeremías, pero no estamos hablando de Jeremías, estamos hablando de usted. Dios lo conoció antes de que usted fuese formado en el vientre de su madre. Dios lo conoció y yo sabía que este día usted va a estar aquí escuchando palabras. Yo sabía que este día iba a estar predicando. Yo sabía que este día usted está sentado ahí escuchando palabras de Dios. Dios conoce y sabe todo, bendito sea el Señor. Porque esa es la voluntad del hombre, que tenga comunión y salvación. Ese es el llamado que Dios nos hace todos los días, a tener comunión con Él y a recordar que podemos perder la salvación por una vida de pecado. Y a su nombre la gloria. El tiempo pasa, hermano. ¿Qué dice el 29? Aleluya. ¿Qué dice el 29? Porque a los que antes conoció, esta es la palabra proginosco. Proginosco, pero antes, y no por destino. Antes de tu destino yo ya te conocí. Antes de que yo era la primera nalgada del doctor, yo ya te conocí a ti. Antes de que tu mamá dijera que iba a varón, ya Dios te había conocido hace rato. Gloria a Dios. Porque no me está entendiendo. Conozca al Dios que usted le sirve. No es que Dios recién, cuando usted vino, a lo que le escrito, recién el Señor a usted, la miró, no, yo ya que la visto hace rato. Estaba viendo todos los movimientos que hacía usted y que hacía yo. La vida desastrosa, el daño y el perjuicio que hicimos a mucha gente. Pero aún así estaba la misericordia de Dios. Aún ahí estaba la misericordia de Dios diciendo, este es un borracho, este es un perdido, pero cuando yo lo llame, este no me va a fallar, este va a contestar mi llamado, este va a ser grande, bendito sea el Señor. Eso lastimosamente de muchos no puede ser así. Gloria al Rey. Santo. Al poderoso se le alaba. Gloria a Dios. Vive o no vive. David dijo en el Salmo 139, verso 14, que Dios lo formó a él y que todas las cosas están en el libro y ninguna de las que escribió han faltado. Dios dijo, yo quiero que seas bajito, yo quiero que seas alto, flaco, moreno, y lo exhibió Dios.
Dice llamando que el hombre tenga comunión y sea salvo, porque antes conoció. Ahora, escuche esto porque lo veo medio como confundido, se les perdía el libro. Este es el plan de Dios. Se lo voy a hacer muy fácil para que usted lo entienda. A los que antes Dios conoció, a todos nos conoce Dios, absolutamente a todos. Y Dios sabe los que iban a responder y los que no iban a responder. Y Dios sabe los del primer día que llegaron hasta el último día iban a aguantar y los que vivieron un día y el segundo día se apartaron. Pero así es el plan de Dios. A los que antes conoció, a estos los predestinó. Pero aquí hay algo, hermanos. Aquí hay algo. El predestinó, como la palabra lo dice, antes. Dios ya sabía cuál era tu destino. Y Dios sabe cuál es tu destino. Tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe cuándo vamos a morir, cómo vamos a morir, pero que no lo sabe. Pero el destino que Dios plantó para el pueblo, para su iglesia, no es el destino que usted ve. El destino de Dios no tiene nada que ver con la vida que usted y yo llevamos. La vida que usted lleva no tiene nada que ver con el destino de Dios. Gloria a Dios porque tiene casa, claro, gloria a Dios por eso, pero eso no es el destino de Dios. El destino de Dios es que todo hombre que viene a los pies de Cristo pueda llegar al lugar que Dios ya le tiene destinado, que es antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Señor, en el reino celestial, en la morada eterna, junto a Dios que vive y reina. Ese es el destino que Dios quiere para su iglesia. Ese es el destino que ha sido antes preparado. Ese es el destino de Dios. Y aquí dirá, pero en los asuntos terrenales del hombre Dios no se mete. Es siempre verdad. Pero el destino de Dios no es ese. El destino de Dios es que usted pueda llegar, valga la redundancia, al destino. Y el destino es el reino de los cielos. Su destino no es caminar por esta tierra y tener más, que más tiene la cuadra, que más carro tiene, la casa más alta. Ese no es el destino de Dios. El destino de Dios es que usted pueda llegar a ese reino que Jesús dijo: creer en Dios, creer también en mí, que en la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a preparar moradas para vosotros. Ese es el destino, que usted llegue a las moradas que Dios está haciendo. Ese es el destino, que usted pueda llegar a esas patrias celestiales y usted pueda ser eterno, vivir por la eternidad con el Cristo que vive y reina. Ese es el destino. Por eso Dios nos predestinó para eso en un principio. Y a su nombre la gloria. Ahora, miren lo que dice 39. Porque lo que antes conoció, también los predestinó. Pero mira, suena bonito eso, que Dios quiere que le diga al reino de los cielos. Suena bonito, ¿verdad? Pero hay un aplauso. Mira lo que dice 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, de su Hijo. Ahora, si usted en una tierra no logra llegar a la estatura del varón perfecto, a la imagen de Jesucristo, jamás llegaremos a ese destino. O sea, si usted no llega a asimilar la vida que llevó Jesús en la tierra, obediencia, santidad, fe, compromiso, seriedad, jamás llegaremos a ese destino.
aunque Dios me llamó, sí, Dios te pudo haber llamado, sí, Dios te pudo haber predestinado, pero si tú no llegas a la imagen del varón perfecto, usted no va a llegar al destino. Por más que diga que Dios en los cielos habló de mí y que dijo que sí, que yo iba a llegar lejos, sí, lejos de ganar, pero si yo no me hago obediente, jamás voy a llegar a pisar el reino de los cielos. Por mucho llamado que tenga, llega aquí la orden. Tienen mucho llamado, tienen muchas cosas, pero jamás se asemejan a Cristo Jesús. Jamás llevan una vida común. ¿Usted cree que alguien va a hacer el reino de Dios? No va a llegar jamás. Y es el error de mucha gente. Señor, en tu nombre hicimos esto para que nunca te conocí. Hacedor de maldad. Señor, pues en tu nombre sí, pero nunca te conocí a ti. Nunca tuvo mi palabra en ti. Señor, Señor, ¿por qué me dice Señor y no hace lo que yo digo? Eso dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llama Señor y no hace lo que yo digo? Por mucho llamado, por muchas cosas, no podemos llegar a más. Pero claro que sigue diciendo, el 30. Mira, presta atención. Y a los que predestinó, así dice, no afecta, a estos también llamó. Ahora escuchen, vuelvo a tomar el ejemplo de Moisés. Dios sabía que Moisés iba a servir o no. Dios sabía que Moisés iba a matar a Egipcio. Dios sabía que Moisés iba a responder el primer llamado. Claro, Dios sabía todo eso. Pero hay una diferencia. Que Moisés respondió al llamado al que Dios predestinó, ahí se le llamó. Y él respondió. Pero aquí hay un problema. Porque bíblicamente el llamado es de dos maneras o de dos formas, para que no entiendan. Primer llamado por el Evangelio. Primero dice Tesalonicenses 2:14, que alguien no lea rápido, hermanos. Y el otro llamado es por Cristo. Juan capítulo 10. Si alguien lo tiene, por favor, hermano, tiempo nos aprende. Y a su nombre la gloria. Según Tesalonicenses 2:14, si alguien lo tiene, por favor, léalo. Claro, tiene hermana, léalo, por favor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Escuchamos para el Evangelio y por el Evangelio alcanzaremos la gloria de Dios. Juan capítulo 10, versos 7 y 9, Jesús dijo, yo soy la puerta que por mí entra y hará la vida eterna. Si usted entra por Cristo, conforme al Evangelio, su llamado no sirve. Por mucho que brinque y salte y parezca Spider-Man por las paredes, su llamado no sirve. Hay que entrar por Cristo y hay que vivir el Evangelio, porque por eso es el llamado.
qué lindo sonó. Dios me llamó, Dios me conoció y ya tenía un plan para mí. Pero si no es por el Evangelio y no entramos por la puerta que es Cristo, ese llamado no sirve, es ineficaz. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos son llamados por Dios? Entró por la puerta es un salteador, porque también los salteadores. Si usted entró por la puerta y por el Evangelio, después sí tiene un llamado de Dios. Mientras tanto, no se vista que usted no va a ningún lado. Y a su nombre la gloria. A lo que le predestinó es también llamó. Ahora Dios dijo, puede ser que Rufina se salve. Y a Rufina Dios le hace el llamado. No quiere venir. Bueno, está bien, vamos a darle otra. Y el predica en el Evangelio, no quiere. Le presenta a la gente, no quiere. Qué pena que llegó tu llamado. Pero eso dice, son muchos los llamados. Si alguien se pregunta, ¿por qué Pablo los egoístas? Porque no quieren vivir el Evangelio. Porque no quieren entrar por la puerta de Cristo. Porque no quieren dejar la vida atrás, antigua, vieja, pecadora, no quieren seguir con lo mismo. Y cuando van entrando por la puerta de Cristo, usted tiene que ser así, la Biblia nos enseña que hay que sí, que me voy aquí. Aquí muchos me exigen. Aquí todos nos entrevistan, todos se dan cuenta. Me voy a los fines que me vean estar en pantalón mostrando todo, nadie me dice nada. Si su llamado no es por Cristo ni por el Evangelio, así brinque en cualquier iglesia. El llamado tiene que ser por la puerta de Cristo y por la predicación del Evangelio de Jesús. ¿Cuándo tiene que ser llamado? ¿Cuándo han entrado por la puerta de Cristo? ¿Cuándo tiene el Evangelio? Pregunta. Ni yo tengo tanta seguridad como usted. Mira lo que dice. A los que predicó a Jesús también llamó. Y a los que llamó a todos también justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Si usted reúne estos requisitos, propósito, comunión con Dios, predestinación en esta tierra, por la declaración del llamado, responde con seguridad al llamado, usted va a ser justificado, perdonado y limpiado por los pecados, y automáticamente viene la glorificación. Pero la glorificación no va a ser aquí en la tierra. La glorificación va a ser en el cielo cuando este cuerpo corruptible se vista en incorruptibilidad. No es en la tierra la glorificación. Es como el regalo, la glorificación es como el regalo tenido. Porque fue fiel al propósito y fue fiel al llamado. Con esto, Señor, Mateo 22. Mateo capítulo 22. Y a su nombre la gloria. Todos tenemos. Del 1 en adelante, ¿cuál es el rápido? ¿Cuál es el rápido? Mateo 22 en adelante. Parábola de la fiesta de las bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron. Aquí se detalla todo, por cuestión de tiempo, pero vamos a poner rápido. El padre le hace la fiesta al hijo en la boda,
Y envió a sus siervos a llamar a los convidados, y ellos no quisieron venir. Y ahí porque el plan de Dios no se hace firme en la vida de muchos. Porque muchos están aquí, pero cuando Dios les llama el servicio, al oficio, no quieren, desprecian, rechazan. O sea, no quieren venir. Lastimosamente es destrucción para ellos. Y a su nombre la gloria. No quisieron venir el cuarto. Volvió a enviar otro siervo diciendo, le siguen los convidados. Otra vez lo volvió a llamar. Mira, otra vez lo volvió a llamar. Así dice, ¿no? Venid a las bodas. Mas ellos no quisieron hacer caso. Otra vez negaron. Se fueron unos a matarse, otros a los negocios y otros tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír esto el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó a la ciudad. Es lo que pasa con aquellos que no responden a la llamada. ¿Vieron lo que pasa con aquellos que no responden a la llamada? Y todos somos llamados. El problema es que no todos responden. Dios a todos nos llama con propósito. No a todos responden lastimosamente. Y ahí te puedo decir. Ahora, entonces con sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Los predestiné, los puse en estos tiempos. Les dice el llamado a través del Evangelio, mandé a muchos siervos que les predicaran, les presenté a Jesús muchas veces, se hicieron los locos, no tengo tiempo, yo voy a la iglesia con mis hijos, tengo deudas preparadas, estoy endeudado, porque no conocen los que no saben lo que yo tengo hijos que mantener, tengo gastos en la casa que me matan, y si no trabajo no como. Gracias por eso. Y mandó un ejército y nos matemos a todos y vienen a la ciudad. Pero no va a pasar eso a nosotros. Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ellos no eran dignos. Y pues, escuche, que el Señor manda, y pues, a la salida de los caminos, llamar a las bodas a cuanto halléis. Nunca dice a los más, a los hijos, a los hijos, a todos los que encuentren, tráiganlos. Mira el plan de Dios, sin excepción de personas, que venga todo el mundo a las bodas del Cordero. La invitación a las bodas del Cordero lo hace todo el mundo. Pero el hombre es el que desprecia el Señor. El hombre es el que no quiere el propósito de la comunión con Dios. Porque están enredados las cosas de este mundo. Y saliendo el 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente buenos, escuchen, buenos y malos. Aleluya. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Más que él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son, pero pocos. Pero ¿cuál es el problema si Dios manda a llamar a todos y después saca a uno? ¿Por qué? Si le dice vayan por las plazas, por las calles, nunca dice traigan cojo, manco, ciego, traigan al paralítico, traigan a todos. Y cuando están todos en la casa del rey, el rey saca a uno. Hay que entender muchas cosas. Por cualquier tiempo no la voy a decir. Pero solo voy a decir algo. Todos los convidados entramos por la puerta. Para aquel entonces los que entraban por la puerta se le daban un vestido. Todos vestían igualitos. Nadie podía resaltar más que el novio y la novia. Si era un vestido blanco, una túnica blanca, pero todos eran túnica blanca. Todos los convidados. Y si tú veías,
está de medio, entrate por la puerta. No, que si usted no entró por la puerta, si usted hubiese entrado por la puerta, hubiese tenido la túnica blanca que tienen todos. O sea, que loco. Ciertos ataques de espíritu malo, la echarlo afuera, a las tinieblas. Ahí dice el lloro y el crujir de dientes. Cuando Dios te hace el llamado y no quieres obedecer el Evangelio y quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, ataque, porque te entró por la puerta, que es un infiltrado, y allá será el lloro y el crujir de dientes. En su nombre la gloria. Ahí va a ser, Señor, 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 nunca te conocí, nunca te conocí. El llamado de Dios. ¿Cuántos han respondido ese llamado? Yo me acuerdo del día 19 de junio, viernes, hace muchos años. Yo estaba sentado en la parte última de la iglesia, sentado. Todo el mundo se gozaba en la alabanza. Yo estaba sentado, llorando. He perdido muchas cosas importantes en mi vida por esta vida. Yo no quiero cambiar, quiero ser diferente. Y yo no estaba prestando atención al culto, pero yo veía que los hermanos se gozaban. Yo estaba sentado al último llorando. Señor, quiero cambiar. Cuando comienza la prédica, mi Señor, quiero cambiar. Y había muchos amigos que me conocían, que me miraban, yo sentía un poquito de vergüenza. Pero yo no podía de vergüenza. Cuando el predicador terminó la redundancia, terminó el mensaje, él me hacía el llamado. Solito me paré llorando, me paré caminando y me dijo que iba a aceptar a Jesús. Y acepté a Jesús. Ya han pasado muchos años en el cual he sido fiel a Dios. ¿Qué me dijo mi Dios para llevar a mi lado? Si cuando el mundo me despreciaba, Dios estaba conmigo. Si cuando mi familia se avergonzaba de mí por la vida que llevaba, Dios no se avergonzó de mí. Mientras los vecinos me humillaban, mira, iba al este de la calle, tal cual, y mi papá le daba como vergüenza cuando la trataba así. Dios que yo te pedí, no siento vergüenza de mí. Porque él dijo que a este lo conocí. Sí, está perdido, pero yo a este lo conocí. Y a este yo lo predestiné. Y ahora le voy a hacer el llamado. Si responde, ganó. Y si no, que pena. Y yo respondí a ese llamado. Y han sido años sirviéndole a Dios. He sentido cansancio, por supuesto. Se me ha cruzado por la mente retroceder muchas veces. No he querido ir a la iglesia muchas veces. He querido abandonarlo todo muchas veces. Pero adelante sí estoy seguro. Es que hasta aquí me ha ayudado Dios. Yo he sido fiel a su llamado. Por tanto, la misericordia de Dios me ha pagado. Usted está seguro que usted quiere servir a Dios. Usted va a sufrir, te va a llorar, vas a ser recuperado, vas a pasar hambre. ¿Qué me ha pasado yo, hermanos? ¿Qué me ha pasado yo? Aquí estoy sirviendo a Dios. Porque he entendido el llamado de que Dios quiere tener en cerca y comunión conmigo. Y yo no puedo permitir eso. Perdí a mi padre, me sentí mal a mí también. Pero me fortalecí en mi Dios, que nunca me abandonó. He tenido muchas batallas, hermanos. Pero yo digo, el Dios que pudo vencer a Goliat en la batalla pasada, es Dios que me va a dar victoria en mí.
la gracia y la misericordia de Dios hasta ahora, porque le he sido fiel al llamado, le he sido fiel al propósito, no al 100%, pero más he podido esforzar, precisamente no como otros que han retrocedido. Miran para el otro lado cuando Dios los llama, poniendo excusas, muchas cosas. El llamado de Dios es eterno. Pero si yo no respondo, así que acá. Y a su nombre la gloria. Hay una fuerte alabanza en este lugar. Y a su nombre la gloria. Póngase sobre sus pies. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque estás sido bien. Cometemos muchos errores, Señor, pero gracias por nos apresuramos. Nos dejamos llevar por la emoción, guiada por tu palabra y tu espíritu. Han sido muchos años de peregrinación, Señor, y tú lo sabes. He pasado desiertos, y en el desierto tú nos has tocado con maravillas, dejado pagados, Señor, porque no tengo que quejar. He pasado tormentas fuertes, Señor. Se ha levantado vilones en mi vida, pero tu ángel ha estado ahí para fortalecerme. Han sido largos los caminos, el proceso, pero tu llamado, Señor, lo he puesto por encima de nuestro Dios. Quizás no tenga mucho lo material, un trabajo con una cantidad fuerte de dinero, pero trato de no apartarme de tu llamado. Trato de seguir el propósito del camino que has pasado conmigo. Gracias, Señor, por haberme llamado ese día. Gracias, Señor, por haberme recogido ese día. Gracias por haberme abierto los brazos, Señor, con lazos de amor y amarme con amor eterno. Gracias, Señor, porque yo no tenía nada que darte. Lo único que había era inmundicia y pecado en mi vida. Pero a ti te pasó la mano, Señor. Yo estoy, Señor, por tu misericordia en este lugar, predicando tu palabra. Gracias por tu palabra. He perdido mucho, Señor, amistades, cosas materiales, seres queridos. Pero aún estoy aquí, Señor, en el desierto, en la tormenta, en la tempestad, Señor, sirviendo. Y los días o años u horas que me queden en esta tierra como peregrino, que sean solamente para predicar tu palabra y glorificar tu nombre. Y sea un testimonio vivo como los antiguos, Señor, del Dios a quien yo nací, del Dios que me recogió del muladar y me hizo sentar entre los príncipes. Gracias, Señor. Gracias por el hermano. Pero cumplirlo, Señor, y no defraudar. Gracias, Señor. Recibe toda gloria, honra, alabanza, poder, plegacia, de tu iglesia maravillosa. Y a su nombre la gloria. ¿Vive o no vive? Yo soy libre de la mano de Dios, que está por encima de todo. A su nombre la gloria. Nuestra hermana Rosario, que está en la dirección. Aleluya. Vive Cristo para su